Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a mostrar todos los pasos para realizar esta hermosa bufanda o cuello infinito. Como pueden ver, tiene unas trencitas en forma de relieve que se ven hermosas y hemos utilizado un punto súper básico del crochet, así que está muy fácil de realizar. La podemos hacer en muy poco tiempo. Si es primera vez que estás en nuestro canal, me gustaría darte la bienvenida, las gracias por estar acá e invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que recibas la notificación de YouTube cuando nosotros subimos un nuevo video. Entonces, va a tomar ganchillo y lana que vamos a comenzar. Bien, para realizar esta bufanda vamos a necesitar aproximadamente 130-140 gramos de lana que venga recomendada para tejer con un ganchillo de 5 milímetros y vamos a utilizar un ganchillo que sea 1.5 milímetros más grueso, en mi caso es este de 6.5 milímetros. También vamos a utilizar una tijerita y una cinta métrica. Comenzamos realizando un nudo deslizado y vamos a tejer nuestra cadena de base, la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta que alcancemos la medida de 1,50 m o 150 centímetros, que va a ser el largo que va a tener nuestra bufanda. Muy bien, acá tengo ya mi cadena de base de 1,50 m y tiene 165 cadenitas. Entonces lo que vamos a realizar ahora es la primera fila. Para eso tomamos una lazada en el ganchillo y vamos a ingresar en esta cadenita que es la penúltima de nuestra base. Sacamos, tenemos 3 aritos en el ganchillo. Ahora vamos a pasar este primer arito que está acá por debajo de estos dos. Tomamos y sacamos. Ok, ahora otra lazada, nos vamos al punto siguiente. Tenemos 3 aritos en el ganchillo, tomamos este primero y lo pasamos por debajo de esos dos. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a pasar este arito por debajo de estos dos. Tomamos lazada, ingresamos, pasamos por los dos aritos, tomamos lazada, vamos al punto siguiente, sacamos y ahora pasamos el primer arito por debajo de los otros dos. Tomamos lazada, vamos a la cadena siguiente, sacamos y pasamos el primer arito por debajo de los otros dos. Y de esta manera vamos a continuar toda la fila, las cadenitas que hicimos de base, hasta que lleguemos al final repitiendo esta misma secuencia. Muy bien, ya llegamos acá al final de esta primera vuelta. Entonces, para continuar la siguiente vamos a realizar una cadenita y vamos a dar la vuelta a nuestro trabajo. Vamos a comenzar a tejer los mismos puntos desde este primero que está acá. Ok, esta cadenita no nos va a contar como un punto. Entonces, ahora a partir de esta vuelta vamos a comenzar a tejer tomando solo la hebrita que nos queda acá atrás. Acá arriba se nos forma una cadena en cada punto. Entonces vamos a colocar el ganchillo en el medio y hacia atrás, solo tomando esta hebrita. Igual tenemos 3 aritos en el ganchillo, vamos a pasar el primero por debajo de estos dos y listo. Tomamos lazada, vamos al siguiente. Acá tenemos la cadenita, colocamos el ganchillo en el centro y hacia atrás y luego sacamos. Tomamos lazada, de nuevo colocamos el ganchillo en el centro y hacia atrás, solo tomando una hebra, y pasamos
de igual manera el primer arito por debajo de los dos. Acá vamos igual, que nos vayan quedando bien flojitos nuestros puntitos, que mientras más flojitos se ven mucho más bonitos. Entonces vamos a continuar con esta secuencia toda la fila número 2 hasta llegar al final, y allí les voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. Ok, estamos llegando acá al final de la vuelta número 2. Vamos a realizar el último punto. Y posiblemente vas a notar que nos queda como algo que sobresale acá. Esa es la cadenita que hacemos para iniciar las vueltas. Allí no vamos a tejer ningún puntito, ok, lo vamos a ignorar porque esa cadenita solo nos va a servir para darle altura a las vueltas. Entonces vamos a comenzar la siguiente igual con una cadena y vamos a dar toda la vuelta al tejido y comenzamos en este primer puntito que está acá, siempre tomando esa hebrita que nos queda en la parte de atrás. Ok, colocamos en el centro de la cadena hacia la parte de atrás, sacamos y pasamos esta por debajo de los dos aritos. Entonces vamos a continuar esta misma secuencia toda la vuelta número 3 y las vueltas siguientes, la cantidad de vueltas que sean necesarias realizar hasta que tengamos el ancho de 15 a 18 centímetros. Ok, ustedes eligen de 15 o 18 centímetros, no hay problema. Esas son las medidas que necesitamos para el ancho de nuestra bufanda. Por eso esta bufanda es súper sencilla, ya que este punto es muy fácil de hacer y solo vamos a repetir siempre la misma puntada. Muy bien, ya hemos realizado las vueltas necesarias para alcanzar la medida que necesitamos de ancho. Como pueden ver, tiene 18 centímetros de ancho. Entonces hasta acá vamos a realizar las vueltitas. La verdad es que no sé cuántas vueltas hice, calculo que entre 20 y 22 vueltas aproximadamente. Si te está gustando lo fácil que es realizar esta linda bufanda, no olvides regalarme un like. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es, ya yo tengo acá doblada la bufanda, lo que vamos a hacer es unir estas dos partes. Para eso vamos a colocarlas de manera paralela y con la misma aguja de crochet que hemos venido utilizando vamos a pasar por el primer espacio que tenemos acá. Tomamos este arito que es donde terminamos la última vuelta, pasamos y vamos a hacer una cadena. Y ahora pues es muy sencillo, ya que vamos a ir uniendo las dos piezas, pasamos y hacemos punto deslizado. Vamos al siguiente espacio, pasamos y hacemos un punto deslizado. Ahora en el siguiente de igual manera, y así vamos a continuar por toda esta orillita uniendo nuestras dos piezas. Bien, ya llegamos acá al final, entonces
vamos a realizar una cadenita y ahora sí vamos a cortar ya nuestra lana. Y lo que vamos a hacer para camuflar estas dos hebritas es colocarlas en aguja lanera y así vamos a pasar por toda esta orilla camuflando para que nos quede bien oculto. Ok, ya hemos camuflado, hemos escondido todas esas restantes de lana que quedaron por allí y con eso ha quedado lista. Vean cómo queda por el otro lado, así que vamos a voltearla toda. Y vean cómo ha quedado de hermosa esta bufanda o cuello infinito. Está súper fácil de hacer, así que espero que tú la puedas realizar y no olvides enviar tus fotitos a nuestras redes sociales. Allí siempre están compartiendo todos sus trabajos y si no estás suscrito me gustaría invitarte a que lo hagas, actives la campanita y así podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.